En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escuche qué linda esta palabra. Es el contexto de cuando Jesús está hablando con algunas personas acerca de que Él es el pan de vida. Ahora, Jesús en este verso dice: la voluntad del que me ha enviado es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tome su asiento, por favor. Quiero que meditemos en este verso. Dios envió a su único Hijo, a Cristo Jesús, a morir por cada uno de nosotros. Gracias a Él tenemos vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Lo saben, ¿verdad? Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Cristo no vino a morir solo por usted y solo por mí. Cristo vino a morir por el mundo entero. Así es que todo aquel que se acerca a Dios y cree en Él y confiesa que Jesucristo es el Rey y Salvador, puede ser salvo. Solamente tiene que acercarse a Dios y creer en Él y continuar una vida que le agrade a Dios. Ahora, Jesús dice: la voluntad del que me ha enviado es que todos los que crean en Él tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Quiero decirle en este momento que hay muchas cosas que suceden alrededor de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles y muchas veces hay ataques, hay cosas que nos quieren detener. Y hoy en este momento quiero hablarle a usted que por nada de lo que pase se detenga. Siga adelante porque Dios está con usted. Por nada, escuche esto, por nada te detengas, sigue adelante porque Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo cree? Si usted se detiene, escuche esto, si usted se detiene se estanca. Y si usted se estanca, ¿sabe qué pasa cuando usted se estanca? ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Empieza a echarse a perder. Y luego de un par de días comienza a oler mal. Así es que por su bien no se estanque. Por su bien no se estanque. ¿Sabe una cosa? Hay miles de cristianos estancados. ¿Sabe qué es lo peor? Que dentro de la iglesia están las personas estancadas. Venimos a la iglesia, hacemos todos los ritos que encontramos y que podamos hacer, y hasta le agregamos unos más. Porque a veces al ser humano no le basta con lo que hay en la Biblia, sino que le agregamos unos mandamientos más. Y queremos cumplir ciertas cosas que nosotros le agregamos, y venimos y cumplimos, parecemos los religiosos del tiempo de Jesús. Cumplimos muchas cosas, le agregamos 650 leyes, tenían los fariseos y aún agregaban más. No podían cumplir 10 y agregaron 650 más. Muchas veces hay mucho cristiano de que vive de esa manera. Y de esa manera estamos estancados. Yo siempre hago un ejemplo. En ocasiones, lo peor que puede suceder es que usted esté perdido dentro de la iglesia. Que usted esté perdido en el mundo está bien. Pero que usted esté perdido dentro de la iglesia, eso no está bien. Se supone que esté en el lugar donde usted está escuchando la palabra de Dios. Cuando Jesús habla de la oveja perdida, San Lucas describe la oveja perdida. Pero San Lucas tiene un enfoque no necesariamente a los judíos, sino a los gentiles. Entonces San Lucas se enfoca en el perdido que está en el mundo. Pero cuando regresamos a Mateo nos damos cuenta de que el evangelista Mateo únicamente escribe para los judíos. Y les dice a los judíos la misma parábola que está escrita en San Lucas. San Lucas la dirige hacia los gentiles, hacia personas nuevas, pero Mateo la dirige hacia la gente que está dentro de la iglesia. Por eso es que en alguna ocasión prediqué perdidos dentro o fuera de la iglesia. Tenemos un gran ejemplo. ¿Quién estaba más perdido? ¿El hijo pródigo que se fue a huir o el hermano que se quedó adentro? ¿Quién cree usted que estaba más perdido? ¿Cuál estaba más perdido? ¿El hijo pródigo que se fue a derrochar su dinero allá o el que se quedó adentro? Interesante, ¿verdad? Porque muchos de nosotros podemos pensar que el que andaba allá afuera estaba más perdido.
Pero en realidad, el que estaba dentro, cuando el hijo pródigo regresa, el padre va y lo recibe, lo viste y le dice: hijo, le hace una fiesta. La fiesta que hace el padre cuando nosotros venimos a él. Lo viste, le pone un anillo en el dedo y en ese momento hace fiesta. Ahora, escuche esto. El hijo que se había quedado adentro estaba ahí. Todo el tiempo estuvo en la casa. Escuche esto. En la casa. Pero cuando llega el hijo pródigo, se sorprende que es esa fiesta. Y cuando se sorprende, él pregunta y va y le dice al padre, como resentido, le dice: mira, yo todo el tiempo he estado aquí y nunca me has dado ni un cabrito, ni un chivito, ni una vaca, ni nada para que yo me la goce con mis amigos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del padre? ¿Se acuerda cuál fue la respuesta del padre? Le dijo: hijo, todo lo que está aquí ha sido tuyo siempre. Escuche esto. Hay gente que está dentro de la iglesia y está como este hermano del hijo pródigo que se había quedado ahí. No aprovecha los beneficios. Y es triste porque lo mismo está sucediendo hoy. La gente dentro de la iglesia y está perdida. Por eso es que debemos de tener, está bien que se estanque la gente espiritualmente allá afuera, pero que se estanque adentro de la iglesia. Es como que usted no está enfermo y va a un hospital y en el hospital usted se enferme. Se supone que en el hospital usted no se va a enfermar, porque va al lugar donde tiene que ser curado. Y en la iglesia es lo mismo. Usted viene de allá afuera, venimos de allá afuera con muchas cosas, pero cuando venimos comenzamos a ser sanados, comenzamos a ser restaurados. Dios con su poder comienza a restaurarnos. Y cada vez que nos acercamos a Dios, Él comienza a hacer algo nuevo con nosotros. Y llega un momento, en el momento que estamos restaurados y podemos ayudar a otros. Pero sucede que hay veces la gente viene y continúa lo mismo, perdido dentro de la iglesia. Imagínese que usted vaya enfermo al hospital. Pase 5 días en el hospital y no haya una mejoría. Pase 10 días en el hospital y continúa lo mismo. Pase un mes en el hospital y continúa lo mismo. Pase 3 años en el hospital y continúa lo mismo. ¿Qué están haciendo los doctores con usted? ¿Qué están haciendo? Ahora escuche esto. Los doctores están para ayudarlo. La ciencia, la medicina está para ayudarlo. Pero hay mucha gente que viene a la iglesia y continúa por mucho tiempo. La iglesia es el hospital donde los que venimos desgarrados, donde los que venimos tristes, donde los que venimos lastimados de muchas cosas, venimos y somos restaurados. La iglesia es un hospital donde poquito a poco te vas restaurando y cuando terminas de ser restaurado y sanado, comienzas a ayudar a otros. Pero hay gente que está en la iglesia y nunca termina de ser restaurado ni sanado. Siempre está luchando con cosas dentro de sí. Y de cierta manera esas cosas siempre van a estar. Pero nosotros debemos tratar de hacer lo mejor para ser restaurados y sanados. Y comenzar a ayudar a otros. Y ese es el problema. Por eso la iglesia no crece. Por eso nuestras familias no son impactadas. Porque no podemos ayudar a otros. Porque aunque nosotros estamos dentro de la iglesia, seguimos lo mismo. La hipocresía no se va de nosotros, la mentira no se va de nosotros, el orgullo no se va de nosotros. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien más con esos problemas? Jesús no vino solo por usted y por mí. Jesús vino a salvar al mundo entero. Yo no sé cuántos se gozan porque ahí va incluida su familia. Ahí va incluida su familia. Jesús no vino a salvarlo solo a usted. El deseo de Dios es que todos tengan vida eterna. El deseo de Dios es que todos tengan vida eterna. No solo usted, no solo los judíos. El deseo de Dios es que todos tengan vida eterna. Nuestro destino. ¿Cuál es el destino del hombre? ¿A dónde va el hombre? ¿Cuál es nuestro destino? En una ocasión prediqué acerca de esto, el destino del hombre. ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Sabe cuál es el destino del hombre? Lo veo muy tranquilo, así es que así le voy a predicar. ¿Para qué me esfuerzo más? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? Vamos a ver. Wow, qué lindo, ¿verdad? El destino del hombre, cuando estamos en la iglesia, cuando somos
cristianos es el cielo. Solo hay dos destinos. ¿Cuáles son? El infierno y el cielo. Los dos son eternos. Ahora la pregunta, ¿dónde quiere pasar usted la eternidad? Pero para entrar al cielo se necesita dejar ese modo que tenemos, ¿verdad? Para entrar al cielo se necesita dejar de ser hipócrita, ¿verdad? Se necesita dejar de ser chismoso, mentiroso. Para entrar al cielo se necesita pagar un precio. No es que no somos salvos por gracia. No me entienda eso, porque a veces la gente entiende, el pastor está diciendo que la gracia no es suficiente. No estoy diciendo eso. Para entrar al cielo necesitamos consagrarnos para Dios. Eso es lo que estoy diciendo. No es que usted tiene que hacer algo más de la gracia. No, porque somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Pero después de la gracia usted tiene que caminar. Y Hebreos dice que cuidemos la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Entonces, pero si usted dice ya soy salvo y hace lo que usted quiere, no sé si lo voy a ver allá en el cielo. Pero el destino de nosotros es el cielo, o el destino de nosotros es el infierno. Una de las dos cosas. Los dos son eternos. Y yo le quiero decir hoy, hay gente que está dentro de la iglesia y está lo mismo. Hay gente que está dentro de la iglesia y está perdida. Ahora, Cristo dice, todos deben de ser salvos. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Juan 3:16 dice que Él murió por todos, no murió por los judíos, no murió por un país en especial. Dice Apocalipsis que en el cielo habrán de todas las naciones, toda tribu y toda lengua. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí está, bueno, yo allí voy a estar. No sé si usted va a estar allí, pero yo allí quiero estar. Ahí vamos a estar nosotros. ¿Sabe por qué? Porque por eso estamos aquí hoy. Y una de las cosas que nosotros debemos saber es que el diablo va a hacer hasta lo imposible por detenernos a nosotros. ¿Cuántos se les ha atravesado el diablo en alguna ocasión? ¿Sí se les ha atravesado el diablo? Qué triste, ¿verdad? A veces se les atraviesa el diablo. Pero ¿sabe que a veces no es el diablo? A veces es usted. Sí, a veces es usted que no quiere venir por flojo, por huevón. Sí, así. No es el diablo, no le eche la culpa al diablo. El diablo, directa o indirectamente, tiene algo que ver en todo. Y el otro día le estuve predicando, y si usted no lo cree, no me interesa, es la Biblia. Dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Que usted ignore las maquinaciones del diablo no quiere decir que el diablo no existe. El diablo sí existe y tiene poder también, pero no le estamos dando la gloria a él. El diablo existe y también tiene poder, pero el más poderoso es mi Cristo. Es el que me da la salvación. Ahora, pero no porque eso tengo que ignorar lo que el diablo hace. Con el ignorar al diablo, las maquinaciones del diablo, no quiere decir que el diablo no existe. Muchas veces no somos nosotros, no es el diablo. Muchas veces somos nosotros. Muchas veces el diablo no tiene nada que ver. Muchas veces somos nosotros. ¿Por qué en ocasiones Dios no nos puede usar? Porque no pagamos un precio, porque no vivimos en oración, porque no vivimos en ayuno, porque somos personas que para otras cosas nos esforzamos, pero para buscar a Dios nada. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos diariamente? Nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, y 3 servicios en la iglesia y la gente no puede venir. Así como lo oye usted. Pero luego queremos que Dios nos use. Y esta es una dura realidad. Una dura realidad que a la gente no le gusta escuchar, pero se la tengo que decir, porque es la dura realidad. Somos fieles a todo, menos a Dios. Y esta es la dura realidad que estamos viviendo. Tómelo como un consejo, tómelo como usted quiera, pero mi compromiso es decírselo. ¿Por qué? ¿Estar en la iglesia lo va a salvar? No, pero debemos de estar reunidos todos adorando a Dios juntos. Porque dice la Biblia que cuando adoramos a Dios juntos, ahí derrama Jehová, Dios de su bendición. Así es que debemos estar adorando a todos juntos. El diablo va a hacer hasta lo imposible para detenerlo, pero no deje que el diablo lo detenga. El diablo va a hacer muchas cosas para que tú te detengas, y si tú te detienes te vas a estancar. El enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en ti. Mira,
Y la persona que diga que el diablo no lo ataca, es extraterrestre. ¿Quién no ha tenido ataques del diablo? Hay gente que dice que no cree. ¿Usted cree que el diablo sí lo ataca? Si no, usted es extraterrestre entonces. O una de dos, o es un gran mentiroso o es extraterrestre. ¿Se acuerda los ataques que tuvo Jesús de parte de Satanás? Sí tuvo ataques Jesús de Satanás, ¿no? Y si a Jesús lo atacó Satanás, ¿qué le dice que a usted? ¿Usted es más que Jesús? No, ¿verdad? Usted no es más que nuestro Señor Salvador que murió en la cruz del Calvario. Ataques del diablo todos tenemos. Pero si nosotros ponemos a decir, no, el diablo, mentira, no existe. Entonces, ¿quién fue el que atacó a Jesús entonces? En la tentación, en el desierto, ¿quién fue? ¿Quién fue entonces? Ahora, ¿el diablo tiene poder también? Y no le estamos haciendo la propaganda al diablo. ¿Pero el diablo tiene poder? ¿Sí? ¿Sabe qué le dijo a Jesús? Todos estos reinos te voy a dar. ¿Qué tenía que hacer? Si postrado de rodilla me adoras. O sea que el diablo también tiene poder. Pero ahí viene la respuesta de Jesús. No, no te voy a adorar porque solo al Señor mi Dios puedo adorar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. O sea, muchas veces decimos, ¿por qué tenemos que hablar? ¿Debemos de conocer al enemigo o no? Las personas que están en el ejército conocen al enemigo antes de atacarlo. Y lo conocen para defenderse de él. Entonces nosotros debemos conocer a nuestro enemigo también. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, no nos vamos a poder defender de él. Así es que Pablo exhorta en 1 Corintios, no ignore las maquinaciones del enemigo. No las ignore. Ahora, muchas veces nosotros ignoramos. Pero si ignoramos no quiere decir que no, el diablo no nos ataca. A Jesús trató de detenerlo, le puso muchas cosas, le ofreció reinos. Él quería que Jesús lo adorara y de una manera más fácil que sea el rey. Recuérdese que Jesús llegó a ser el rey de reyes, pero por medio de la muerte de cruz. Y el diablo le ofreció, si tú tan solo te postras, entonces te vas a ser el rey, vas a tener todos estos reinos. Pero Jesús dijo, no, yo voy a ser el rey, pero no de la manera que tú me lo estás pidiendo, sino que haciendo la voluntad de mi Padre, que es muriendo en la cruz del Calvario. Porque por medio de la cruz del Calvario nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos. Ahora, el enemigo nos detiene. Pero no solo el enemigo, sino que el enemigo también usa a la gente que se deje usar para detenerlos. Por eso es que le digo, no te detengas. Por nada del mundo te detengas. Cuando Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos acerca de lo que le iba a suceder a él, Mateo 16, 21 en delante nos dice que cuando Jesús comienza a decirles que era necesario que él padezca y que era necesario que él muriera para que la salvación viniera, entonces aparece Pedro ahí, está ahí el verso. Entonces aparece Pedro ahí. Y en ese momento, ¿sabe Pedro qué le dice? Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora, escuche esto. Muchas veces el enemigo lo quiere detener, pero muchas veces es la misma gente usada por el mismo diablo que nos quiere detener. Y muchas veces logran el objetivo. Porque el diablo, ya se lo dije, va a hacer hasta lo imposible porque nosotros no sigamos adelante. Luego de eso Jesús está en el Getsemaní. Y cuando está en el Getsemaní, Jesús se siente angustiado, en agonía. Y cuando Jesús se siente en agonía, Lucas 22, 40 en delante nos dice que en ese momento Jesús está angustiado y en agonía. Y le dice al Padre, Padre, si es posible pase esta copa de mí, pero no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. O sea que la angustia, la tristeza, el desánimo nos detiene. Y quiero que hoy en este momento nosotros meditemos. ¿Hay algo que nos quiere detener? ¿Hay algo que nos está deteniendo? Quiero que tocar un punto muy importante. Bueno, antes de quiero decirle, ¿se acuerda cuando Eliseo estaba tras de Elías? Cuando Eliseo seguía a Elías,
Cuando Eliseo se estaba siguiendo tras Elías, cuando recibe el llamado, hay un momento en el que Elías va a ser arrebatado. Pero en ese momento, Elías le dice a Eliseo: mira, yo me voy a ir, el Señor me va a llevar, quédate. ¿Y sabes qué le dijo Eliseo, le dijo: no me voy a quedar. Luego, después de eso, aparecen unos profetas. Escuche esto, los profetas, ¿sabe qué le dijeron a Eliseo? Los profetas: ¿sabes que a tu Señor hoy se lo van a llevar? En lo que querían ellos lograr es que Eliseo se quedara. ¿Sabe? Eliseo dijo: no me voy a quedar. Luego Elías continúa diciéndole: quédate, porque yo voy a ser arrebatado. Luego aparece otro grupo de profetas. Hay que tener cuidado quién nos está hablando, porque los profetas querían que Eliseo se quedara. Pero ¿sabe qué significaba que Eliseo se quedara? Que no recibía la bendición, no recibía la unción que recibió cuando su Señor fue arrebatado. O sea, el punto es, sea quien sea el enemigo, o sea la gente, o sea el diablo, o sea quien sea que le diga y lo quiera detener, en el nombre de Jesús diga: yo no me voy a quedar, porque yo voy para arriba y no para abajo, como el corito, para arriba y no para abajo. Yo para abajo no voy, yo para el infierno no voy, yo voy para el cielo. Nada ni nadie me va a hacer que yo me quede. ¿Por qué? Porque para el cielo es donde yo voy. Yo no voy para abajo, yo no voy para el infierno. Entonces Eliseo continuó tras Elías. Y cuando Elías es arrebatado, finalmente la unción desciende sobre Eliseo. Ahora, interesante, si Eliseo se hubiera quedado, ¿hubiera recibido la doble unción? ¿La unción? Por supuesto que no. Entonces, si usted se queda, no va a llegar al cielo. Ya sea que se quede porque usted no quiera seguir, o ya sea que se quede porque alguien le dijo algo, o porque el enemigo lo atacó. No se quede, no se estanque, hermano. Nada estancaba a Jesús. El mayor ejemplo es Jesús. El diablo no lo detuvo, los fariseos no lo detuvieron, nadie lo detuvo. Y quiero centrarme en este ejemplo, no sé si lo tienen ahí. Cuando David mató al gigante, en 2 de Samuel podemos ver, yo se lo leo, en 2 de Samuel podemos darnos cuenta de algo muy interesante. 28. Y oyendo hablar, está ahí, mire, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El siguiente verso dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó. De igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, esta es a causa de Goliat, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora, esta historia nos muestra algo. David, el contexto dice que David es enviado por su padre a llevarle algo de comer a sus hermanos. 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo con Saúl en la guerra. Cuando David es enviado a este lugar, él llega allá. Y los versos anteriores dicen que cuando él llegó, halló el ejército de los filisteos de un lado y el ejército de Israel al otro lado. Y en ese momento, el paladín, o sea, Goliat, salió y se puso en medio. Se puso en un lugar y comenzó a decir lo que había hecho por 40 días. Denme un hombre de ustedes, y si pelea conmigo y me gana, seremos sus siervos. Pero si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos.
Eso lo había hecho por 40 días. Y el ejército de Israel 40 días había estado con miedo. Porque hay gente que vive con miedo. Hay gente que dice que tiene a Dios, pero vive con miedo. Este pueblo estaba con Dios, pero vivía con miedo. Este ejército tenía a Dios según, pero vivía con miedo ante este hombre. Si Dios podía vencer a ese gigante, y Dios venció a todos los ejércitos anteriores, ¿y por qué este ejército ahora tenía miedo? Ahora, en ese momento llega David. Y los versos que leímos dice que cuando llegó David y escuchó lo que estaban diciendo, él dijo: ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que van a dar al que pelee con él? Y le dijeron: mira, lo van a vestir, le van a honrar su casa y le van a dar a la hija del rey. Y en ese momento lo escucha Eliab. Eliab y sus hermanos lo escuchan. ¿Y sabe qué hicieron? Fueron donde él y le dijeron: nosotros conocemos tu malicia, sabemos por qué has venido, a quién has dejado aquellas pocas ovejas. Los 3 hermanos mayores. Luego de eso dice el verso que David sale y se va. Y se fue otra vez y llega a donde está otro grupo y le dijeron las mismas palabras. Escuche esto, quiero que nos enfoquemos en esto. Lo que los hermanos de David querían es detener a Goliat, a David. Lo que ellos querían es que David no peleara con el gigante. Cuando Eliab escucha de que David quiere ir a pelear, le dice: tú tienes que estar cuidando aquellas pocas ovejas. Tu lugar es allá. Y se van los otros y sigue lo mismo. Escuche esto. Eliab es uno de los personajes que no te quiere dejar avanzar. Eliab es aquellas personas que no te deja avanzar. ¿Sabe qué es lo peor de Eliab? Que nunca ve lo bueno que hay en ti. Y las iglesias, la iglesia de Cristo hoy día está llena de los Eliab. ¿Sabe dónde estaba Eliab cuando ungieron a David? ¿Se acuerda dónde? ¿Se acuerda dónde estaba Eliab cuando David estaba siendo ungido? Frente a él. Ahí frente a él estaba. Los hermanos de David pasaron todos y el profeta dijo: hay uno más, vayan a traerlo. Y cuando David llega, Dios dice: este es. Y tomó el cuerno, no la redoma, tomó el cuerno y lo ungió. ¿Sabe quién estaba allá enfrente cuando David estaba siendo ungido? Eliab y todos los hermanos. Le digo una cosa: Eliab solo miraba las cosas malas de David. Y hay personas en la iglesia, hay Eliabs en la iglesia que solo miran lo malo de ti. Yo no sé si tú entiendes esto. Hay personas en la iglesia que solo ven lo malo tuyo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que solo son ellos los que lo ven. David tenía la unción. Eliab había sido testigo de esa unción. Pero eso no le interesaba a Eliab. La iglesia, hay gente que ve lo malo de todos. Y estos mensajes no son muy agradables. Hay gente que está en la iglesia viendo quién sí y quién no. Viendo quién lo usa Dios y quién no. Viendo qué haces o qué no haces. Y lo peor de los Eliab es que solamente se enfocan en lo malo. Aquellas pocas ovejas, no deberías de estar allá. Pero Eliab había sido testigo de que David había sido ungido. Pero de eso no se acordó Eliab. ¿Sabe una cosa? Hay gente que solo mira lo malo y no tiene ojos para lo bueno. ¿Cuántas veces Dios toca a las personas? Dios habla con las personas. ¿Cuántas veces Dios nos pone personas enfrente? ¿Y sabe qué es lo único que miramos? Lo que miró Eliab. ¿Sabe qué quería Eliab? Detener a David, que no fuera a pelear. Porque, mire,
¿Cuántos habían alguien sabe cuántos habían en el ejército de Israel en ese tiempo? ¿No nos acordamos? Ok, se lo dejo de tarea. El ejército de Israel era numeroso en ese tiempo. Solo eso lo voy a decir. Era un gran ejército. Pero en ese ejército no había un valiente que fuera a pelear con Goliat. ¿Y sabes qué significa esto? Por eso no le gusta a la gente esto. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando llega David, ¿sabes qué demostró David? La cobardía del todo el ejército de Israel. Porque sabe una cosa, ¿qué pasa cuando usted llega a un trabajo? Y en un trabajo todos están pasando el tiempo por allí. Pero llega usted y usted como hijo de Dios hace las cosas bien. Trabaja lo justo, no más ni menos, sino que lo justo. Pero los demás no están trabajando así. Pero cuando usted llega y trabaja lo justo, ¿sabe qué pasa? Empiezan a mirarlo y empiezan a irse en contra de usted. Lo que usted hace en un día, que ellos lo pueden hacer, no lo hacen porque no quieren, eso les molesta. La mediocridad de unos, cuando alguien llega y demuestra que sí puede, saca a flote la mediocridad de otros. Saca a flote la impotencia de los demás. Y cuando tú ves a Eliab lo que quería es detener a David. Pero todas las cosas que Eliab le dijo a David, nada de eso lo pudo detener. Y él se fue y les preguntó a otras personas. Y cuando les pregunta, él les dice lo mismo, les responden lo mismo. Y llega a oídos del rey. Y el rey le dice, lo llama y le dice las mismas palabras. Tú no podrás, tú no vas a poder. Pero David le dice, tu siervo irá y él matará a ese gigante. Y sabe una cosa, cuando este hombre David se fue, efectivamente él fue y destruyó a ese gigante y mató a ese gigante. ¿Sabe por qué? Porque David iba lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo. El ejército, habían, no sé cuántos habían en el ejército, pero nadie tuvo el valor de ir a pelear con Goliat. Tuvo que llegar David para mostrar la impotencia, la mediocridad del todo el ejército. Pero los hermanos se enfocan en lo malo. Y quiero que usted mire esto. Cuando usted ve a una persona, ¿qué ve? ¿Los potenciales que tiene o lo malo? Porque hay gente que solo ve lo malo. A David solo vieron lo malo de él. Pero sabe una cosa, Dios había ungido a David y Dios estaba con David. Yo quiero que hoy en este día se vaya usted meditando en esto, con este pensamiento. Hay gente que va a hacer hasta lo imposible para detenerte. Pero te digo una cosa, no te detengas. En el nombre de Dios no te detengas. Hay gente que va a hacer hasta lo imposible para que tú no entres al cielo. No te detengas. Jesús no se dejó. Nadie detuvo a Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Cuando el enemigo iba, dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. ¿Por qué nos detenemos? Hablando, para que usted me entienda, hay un ataque, hay una guerra espiritual. No es contra seres humanos. Termino con esto, no es contra nadie. No es contra un humano. Es contra huestes espirituales. Y sabe una cosa, lo que quieren es detenerlo. Y sabe una cosa, si enfrente de usted se le pone el diablo, no deje que lo detenga. El diablo puede usar a cualquier persona. No te desanimes. No solo tú pasas eso. No te desanimes. Dios está ahí contigo. No dejes que las personas a tu alrededor te quiten la bendición que tú tienes. No dejes que las personas a tu alrededor te detengan. Porque si te detienes te vas a estancar. Yo te digo una cosa en el nombre de Dios. Si tú te detienes, el único que sale ganando
no es Dios, es el enemigo. Si la crítica te detiene, no te detengas. La crítica de los hermanos de David no detuvo a David. La gente te puede criticar. ¿Sabes por qué te critica la gente? ¿Sabe por qué lo critica la gente a uno? Porque ven algo bueno en ti. Pero prefieren criticarte que aceptar que tú tienes algo bueno. Escuchaste esto, se lo repito una vez más. La gente te critica porque no aceptan que en ti hay algo bueno. Es más fácil criticar que aceptar que tú tienes algo bueno. Sencillo. Era más fácil para Eliab tratar de opacar el éxito de David que Eliab, que dijeran de Eliab y del ejército: David mató al gigante, y no Eliab. David era preparado con Dios. Estos hombres eran preparados. ¿Sabes una cosa? La crítica que no te detenga. Mira, en todas las iglesias vas a encontrar cosas difíciles. En todas las iglesias vas a encontrar gente que no les calles bien. Es triste, pero en todas las iglesias hay gentes que no se gozan contigo. Cuando Dios te empieza a usar, no esperes que todos te aplaudan. ¿No? Cuando Dios empieza a usarte, no esperes que toda la gente te va a aplaudir. Es más gente la que te va a empezar a echar tierra, a criticar, que la que te va a aplaudir. Si tú esperas que la gente te felicite por lo que tú estás haciendo para Dios, olvídate, estás mal. Así es que hoy en este momento yo te digo una cosa: aprende a ser como David. Que la crítica no te detenga, porque donde quiera que tú vayas, lo que tú traes va a despertar el celo y la envidia de alguien. Y esas personas van a tratar de hacerte la vida imposible con el único propósito de detenerte. Pero te digo una cosa: sea lo que sea que haya pasado en ti, no te detengas. Sea lo que sea que te hayan criticado y que te hayan hecho, no te detengas. ¿Tú crees que vale la pena detenerse en el camino del cristianismo por un chisme? ¿Tú crees que vale la pena? ¿Tú crees que vale la pena perder la salvación por la crítica de los demás? No, no vale la pena. ¿Tú crees que vale la salud espiritual de tu familia que tú te detengas o que continúes buscando a Dios? Continúa buscando a Dios. Tu familia necesita de Dios. Algo te hicieron, algo pasó, no te detengas. ¿Sabe que después de Jesús mi siguiente ejemplo favorito es Pablo? ¿Sabe qué decía Pablo? Nada ni nadie me va a separar del amor de Cristo. Escuche esto: nada ni nadie me va a separar del amor de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir como Pablo hoy. ¿Qué los va a separar del amor de Cristo a nosotros? ¿Qué te separa del amor de Cristo a ti? Vamos, ayúdeme. ¿Qué nos separa del amor de Cristo? ¿Seguro? ¿Seguro que nadie lo separa del amor de Cristo a usted? Pero si cuando la gente lo empieza a criticar, usted se aleja de Dios. ¿Y entonces por qué dice que nada ni nadie lo separa del amor de Cristo? Pablo decía: nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni principados. Ninguna cosa creada me va a separar del amor de Cristo. Y hay gente que lo está separando de Dios. Un chisme. Hay gente que la crítica de la misma gente que hay dentro de la iglesia lo aleja de Dios. Y yo te quiero decir una cosa. Tal vez este momento no esperabas escuchar esto, pero que te critiquen lo que te quieran criticar. Te digo una cosa: si te critican es por algo. ¿Sí lo escuchó? Si la gente te critica es por algo. Si te están criticando es porque lo estás haciendo bien. Si el diablo empezó a hacerte la vida imposible es porque lo estás haciendo bien.
No te quedes. Pablo decía, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Pero hoy a la gente, la misma gente de la iglesia, la está separando del amor de Cristo. Pablo sufrió, Pablo fue encarcelado, y él decía, nadie me puede separar del amor de Cristo. Cuando tú estás con Cristo, hasta la muerte de tu ser más querido te ayuda para bien. Cuando tu fe está en Cristo, hasta la muerte del ser más amado que esté a tu lado te sabe para bien. Esto es lo que explica Pablo. Nada me separa del amor de Cristo. Y a mí todas las cosas me ayudan a bien. Y cuando tú estás fundado en Cristo, todo lo que pasa te va a ayudar para bien. La pérdida de un ser querido te ayuda para bien. El desempleo te ayuda para bien. La crítica te ayuda para bien. Ahora entiende esto. La crítica siempre va a existir. Haz como las águilas, como te dije otro día. Alza vuelo. No le hagas caso a los cuervos. Hay una altura donde los cuervos ya no pueden volar. No. Elévate en lo espiritual. Hay un lugar que donde los que solo hacen los Eliab ya no pueden entrar. Aunque continúen criticándote, ya no van a poder entrar. Yo te digo una cosa, como iglesia de Cristo, nuestro propósito es acercarnos a Dios. Que nada te detenga. Que nada te detenga. ¿Por qué? Porque si te detienes, te vas a estancar. Y si te estancas, te vas a quedar. Hay un peligro en estacionarse. En otra ocasión le predico acerca de esto, el peligro de estar estacionado. Si usted deja un carro estacionado por 3 años, ese carro se va a arruinar. El carro tiene que estar moviéndose. Hay un peligro en estacionarse. Hay gente que está estacionada por años haciendo lo mismo en las iglesias. Si te estacionas, mantente en movimiento. Avanza un paso a la vez. No te estaciones. No mires atrás. Sigue adelante. Dios ha sido bueno siempre. Y Él no te ha dejado solo hasta hoy. No te estanques. Que nada te detenga. La falta de dinero, cosas materiales, el dolor, la gente. ¿Por qué te detiene la gente? ¿Por qué te detiene la crítica de los demás? Si David hubiera puesto atención a la crítica, él no hubiera vencido al gigante. Si tú pones atención a la crítica, no vas a llegar al cielo. Lo que yo quiero es que tu corazón sea fortalecido y que nada de lo que pase a tu alrededor pueda detenerte. Recuerda el mensaje. No te detengas por nada. Sea lo que sea que pase. Póngase sobre sus pies. Y vamos a terminar haciendo una oración juntos. Y vamos a decirle a Dios que no permita que nada nos detenga. La enfermedad no nos puede detener. Nada ni nadie nos va a detener. El enemigo no te va a detener. El enemigo no te va a detener. Nada ni nadie puede detenerte. Acuérdate, si hay alguien que quiere detenerte, se llama el enemigo, Satanás. No te quedes. Ora conmigo ahí donde estás.